Ya aplasté transmitir. Hola, hola de nuevo a todos, a los que estabais desde el inicio. Sentimos esta pequeña interrupción, pero uno siempre hace pruebas, hace todo tipo de pruebas, todo ha estado perfecto y justo en el momento en que comenzábamos a transmitir se nos ha ido un poquito la señal de Santiago, pero aquí estamos de nuevo con él, con nuestro querido Santiago Carpio. Que estábamos hablando de cómo nos conocimos y la primera vez que llegaste al teatro. Sí, bueno, saludos a todos nuevamente y bueno, fue a través de la obra Traición, es una producción que hizo Juan Pablo Azanza con la dirección de Carlos Icaza, así que ahí tuve la oportunidad de estar con Carolina Jaume, tuvimos la oportunidad de trabajar en esta obra que realmente fue un gran reto por el tema de una escenografía minimalista, por el tema de contar obviamente la obra de una manera distinta, de una manera totalmente atemporal y bueno, fue todo un suceso interesante de trabajar. Obviamente pues era no sé mejor si era la segunda o tercera obra de Carlos, que era como esta oportunidad de poder trabajar con un director como él y con Carolina y con Juan Pablo, que son grandes compañeros. Yo recuerdo cuando te vi la primera vez, en aquella época, no sé si era porque estabas haciendo algún personaje en la televisión, pero tenías un bigotito de chico malo. Cosa que rara vez me dejo, porque en realidad me pica mucho la cara la barba. Cuando me toca, pero en general, por ejemplo, no podría hacer lo que tú tienes en la cara, no podría tener la barba o la chica, porque no, a mí me pica mucho la cara con la barba. Y, por ejemplo, hace algunos años, justo en el 2016, para ser exacto, me dejé crecer mucho la barba a pedido de Ricardo Velastegui, otro gran compañero, que quería verme. Me decía, no quiero la cara de niño bueno que tienes siempre, te quiero ver sucio, te quiero ver distinto. Entonces, fue como, y de hecho tengo por ahí una foto que la tengo guardada, de las pocas fotos que tengo con la cara así, ¿no? con barba, pero sí, cuando me lo piden, pues me la dejo crecer. Pero quiero recordar que he leído en alguna de las entrevistas tuyas que he leído, que te han ido haciendo a lo largo de los años, si no recuerdo mal, fue cuando pusisteis en escena con Marina Salvaresa y Elena Gui. Pareja abierta. Pareja abierta. Ahí en una entrevista que te hacían, quiero recordar que era esa que te venía a decir el periodista, o lo decías tú de alguna manera jocosa, que tenías pinta de amante traidor, ¿no? Puede ser, puede ser. Siempre me buscan para esos personajes. Tú, de hecho, los personajes que me has ofrecido dentro del teatro siempre son o el que pone los cachos, o él que tiene muchas mujeres. En algunos casos era el que no encontraba mujer y necesitaba hacerse una muñequita. Y necesitaba hacerse una como Te quiero muñeca, claro. Imagínate esa muñeca que hice en Netflix. Y Shani, y que la tuviste acá también, ¿no? Que la tuviste acá también. Sí. Siempre me has dado la oportunidad de hacer personajes distintos y creo que, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que me acuerdo siempre de la mamá de Luciana Grassi, una otra gran compañera, es que siempre nos dice, ustedes son camaleónicos, siempre están cambiando. Entonces creo que es parte del proceso. Mira, yo me corté el cabello hace poco, porque desde que terminé la novela en febrero no me había cortado el cabello, ya nos agarró la cuarentena y estaba con la cabeza sin forma. Pero creo que eso nos permite un poco también cambiar, mutar, hacer otras cosas, que a través de la parte física puedas un poco transformarte. Bueno, es una de las cosas que a los actores os atrae, ¿no? Esa parte de poder recrear otros personajes que no sois vosotros, para no tener que hablar de vosotros. Sí, es un poco jugar, porque a mí me gusta mucho el tema de transformarme en otra persona desde el punto de vista no solamente la parte psicológica del personaje, sino que de alguna otra manera te permitan, como decía hace un momento, como me pedía Ricardo, ¿no? Quiero verte sucio, quiero verte no con esa cara lavada, y me ha pasado mucho en televisión también, ¿no? Directores míos de contenidos como Peque Andino, por ejemplo, siempre también tratan de transformar a los actores para que puedan un poco mutar hacia otra cosa y que la gente los vaya viendo distintos. Me ha pasado mucho a lo largo de
de mi carrera y eso es chévere, eso es muy chévere porque a la larga no es que eres un actor de caracterización, como lo es David, por ejemplo, David Reynoso, Ajá. no es que estás todo el tiempo con prótesis, pero permites un poco ir mutando dentro de los personajes que haces. Claro, y sobre todo te ayuda a que no te encasillen, ¿no? En un tipo de actor, que siempre es lo peligroso en un actor. Exacto. Exacto, repetirte. Y eso también depende mucho de ti, también, no repetirte, ¿no? No de alguna otra manera poder ofrecer lo que te digo. Si tú me dices, déjate crecer la barba, pues yo me la dejo crecer. O sea, si me pique, yo me la dejo crecer. Y trato de aportar también desde ese punto de vista a los personajes. Qué bueno. Bueno, un chico de Loja que, que toda su relación, digamos, con la actuación o con las artes escénicas caseras era que tú eras el graciosillo de la familia y el que siempre imitabas o hacías alguna cosa divertida para entretenerlos, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre yo me acuerdo de las anécdotas que mi mamá me cuenta. Dice, yo nunca tuve necesidad de contratar el payaso para tu fiesta infantil o tu cumpleaños. El Siempre tú payaso ya hacías eras todo. tú. Claro, siempre yo hacía todo. Siempre mi mamá se ríe de eso. Dice, nunca tuve esa necesidad contigo. Siempre tú hacías absolutamente todo. Animabas tu propio cumpleaños, tú mismo hacías las invitaciones, tú mismo... O sea, había una cuestión de producción. Yo creo que tengo la vena ya del tema de productor desde chiquito. O sea, siempre me gustó mucho el tema de organizar. Y bueno, pues a Ajá. partir de eso también es que me ha llegado a mí, ahora sobre todo hace unos 2 años, ando buscando una maestría en gestión cultural. Creo que es una de las cosas que me enganchan mucho a complementar lo que ya sé o lo que he aprendido a lo largo de este tiempo de hacer, ¿no? Claro. Entonces buscando. De hecho, encontré una maestría, ahora estoy en la espera de la aprobación, pero eh, creo que tengo esa vena desde pequeño. Y aparte, ahora me da mucha vergüenza, ¿no? Cuando me dicen, hazlo o disfrázate o invítalo a tu tío, a tu hermano. Ahora ya me da un poco más de pudor, pero antes yo lo hacía a mis amigos todo el tiempo. O sea, que ahora con la cuarentena ya te aparece el pudor que no tenías antes. Exactamente. Y Yo hablo creo que en los dos sentidos, en la cuarentena de que oye, estamos encerrados y en la cuarentena de los añitos que mira, ya más vamos es por los teniendo, ¿no? años, más es por los años, más es por los años. Ya uno va notando sus limitaciones. Oye, un chico de Loja que bueno, que es el divertido de la familia, que tiene esa vena, digamos, artística, divertida, graciosa, pero que su vida en principio iba por otros derroteros. Tú estudias arquitectura de interiores y escenográficas. Me hizo gracia este segundo Tú no título. sabías Realmente eso, la ¿no? Tú no carrera, sabías eso. no, me he enterado ahora cuando yo intento, eh, bueno, conocer un poquito de vosotros y me encontré con eso en tu Wikipedia, que apareces en la Wikipedia como Yo un no he personaje sabido, de no he sabido que Loja. estoy. Mira, eres la segunda persona que me dicen que aparezco en Wikipedia. Yo ni siquiera me he Apareces, fijado ni me he dado el tiempo de apareces, buscar te digo, eso. mira. Y más O aún sea, que aparezca mi primera carrera, jamás. No, no se me hubiera sí, ocurrido sí, sí, jamás. ahí aparece. Y entonces lo que me llamó la atención es si ya entonces, cuando eliges esa carrera, primero me llamó la atención que existiera una carrera cuya segunda denominación fuera y escenográficas, porque arquitecto de interiores está claro, Claro, pero es y normal. escenográficas. Tú ya cuando estudiabas, ya le ponías el acento quizás en cómo sería una escenografía, cómo te gustaría jugar como tal o no. O Mira, entonces solamente... cuando yo salí del colegio, cuando yo salí de la secundaria, yo no sabía qué estudiar. Realmente no sabía qué estudiar. Entonces yo me fui el primer año de universidad donde se fueron todos mis amigos. Entonces el primer año de universidad realmente para mí fue un año sabático porque yo no sabía hacia dónde irme. Mira que es tan chistoso porque yo, según, si no encontraba qué estudiar, iba a estudiar ingeniería forestal. Porque ¡Wow! mi tío el que me crió, el que yo tengo como imagen paterna, él era ingeniero forestal. Entonces mi imagen era irme hacia donde mi tío Bolívar, obviamente manejaba su carrera. Entonces por esa línea me fui.
Y un amigo de la familia, que coincidencialmente era mi compañero en la universidad, colombiano, David, me Ajá. dice, oye, se va a abrir una universidad nueva y hay una carrera que es la que creo que tú debes seguir. Entonces, él me dice, la carrera se llama Arquitectura de Interiores y Escenografías. Y yo dije automáticamente, me paso. O sea, no lo Así. pensé, sino que Pero, pero, me enganché. Por el pero nombre, porque, es, más que la arquitectura, es por la escenografía. Algo, ok. algo, O algo, sea, algo que hizo ya en mí algo ya un ibas clic. pensando en eso. Sí, 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 porque Pero, en mi ciudad no había teatro, no había un desarrollo teatral, ni yo había asistido a muchas obras de teatro. Mi ciudad siempre ha sido netamente musical. Durante ajá. estos casi 15 últimos años, tal vez un poco más, había un desarrollo dancístico muy importante, pero nunca realmente la parte teatral. Entonces fue como esto de arquitectura de interiores y escenografías, por ahí me fui y dije, esto es lo que realmente creo que puede ser mi carrera, porque siempre fui muy hábil con las manos. Y fíjate que nunca he hablado de esto contigo, porque tranquilamente No, nunca hemos hablado. te hubiera construido una escenografía. De hecho, siempre estoy en contacto, por ejemplo, con Alex Fonseca, Ajá. que es escenógrafo también siempre de las obras Sí. de teatro, y siempre me pide mi opinión. De hecho, Alex, cuando a veces estaba haciendo algún proyecto, eh, siempre trato de estar en contacto mucho con la gente que está atrás, bastidores, y la que maneja un poco la utilería. Me gusta mucho esa parte, y de hecho creo que haber llegado al Festival OFO, a la programación OFF del Festival Internacional de Artes Vivas, a mí me permitió mucho mi primera carrera desarrollar todas estas cosas que yo he creado para las calles de la ciudad. Mucha gente me dice, no la utilizas a esa carrera, pero es mentira. En realidad yo mismo hago mis escenografías para las obras de teatro que yo monto. Sí, de eso hablaremos, pero me llamó la atención por eso. O sea, que además debes tener habilidad con el dibujo, lógicamente. Sí, sí, exactamente. Hay muchos amigos directores, por ejemplo, Eduardo Muñoz, le he diseñado escenografías, a Pablo Doca, a Ricardo Alastegui, siempre me piden como esa asesoría en ese punto, que realmente yo no la voy contando mucho, porque en realidad, claro, ya después de 15 años de dedicarme a esto, yo ya le he perdido, por ejemplo, la caña a diseñar en programas de computadora como AutoCAD o como muchos otros programas de Ah, arquitectura, porque ya yo me he dedicado netamente a la actuación. Entonces lo hago, tengo mi tablero por ahí, tengo mis reglas. mm, Siempre en mi casa hacen, mira, por ejemplo, mira, porque ando haciendo otras cosas, entonces tengo siempre reglas, siempre tengo, por ese lado, la parte del arte en general siempre ha estado presente en mi y vida. me pica la curiosidad, ¿por qué nunca me lo has comentado? Porque, No señores, sé. les puedo prometer que en los 6 años que ya nos conocemos, Es 6 o 7, años, desde finales del seis. 2013 o Sí, 2014, exacto, ¿cuándo sí, fue? 6, 7 años. Traición 2014. 2014, 2014 hicimos sí. traición, ¿no? Desde entonces. 6 años, exactamente. Yo ya tenía alguna referencia contigo por la primera obra teatral, que creo que fue la primera obra que hiciste con Luciana Grassi, ¿no? Lo de Sopla. Sopla, Sopla. Sopla fue la ¿Tú primera viste vez que yo te Sopla? vi en ¿Tú viste vídeo. Sopla? Yo vi Ok, Sopla en ok, vídeo. A mí me lo ok, pasó ok. Luciana en vídeo cuando ya estaba hecho. No sabía que Pero lo habías visto nunca me eso. has hablado de ello. ¿Por qué No nunca sé me has por qué, hablado de no, esta no sé por qué. Mira que incluso alguna vez estuve por decírtelo cuando Rosimar González te hizo la escenografía para Pareja Abierta. para pareja abierta, que era su Eh, primera escenografía? Era su Ella primera además escenografía y vino, yo ahí te lo iba a comentar porque me pidieron que vaya como actor invitado a la parte final de la obra, que se invitaron a varios actores. Y yo te lo iba a comentar, pero no sé por qué después pasó, ¿no? Después pasó y bueno, no se ha dado tampoco bueno, la... Entre vinos no hemos podido conversar de ese tema, no sé por qué. pues, pues habrá que conversar de este tema para más adelante porque ha sido una gran sorpresa, agradable sorpresa, ¿eh? Saber Qué bueno, qué bueno. que tenías esa parte. Y entonces pues, estabas estudiando y cómo aparece esta vena de decir esto quiero. Mira, llega Loja, un director, yo estaba terminando, estaba en el último año de carrera de arquitectura, y llega a Loja César Carminiani, que es un director de cine ¿De guayaquileño, cine? radicado en Ajá. Quito hace mucho tiempo. Llega a hacer la película sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel, Lojana, la primera mujer en votar, la primera mujer en votar en Sudamérica, la primera médico ecuatoriana, mujer. Y entonces viene todo un casting, yo lo entrevisto porque yo trabajaba por hobby en televisión
trabajaba en un programa de televisión en un canal local en Loja, mientras estudiaba, con eso de hecho me pagaba mi carrera. Y mira. lo entrevisto a César. César me dice, sería bueno que vayas a hacer el casting. De hecho, mi compañera de programa terminó siendo Matilde, la protagonista, porque él se enganchó desde la entrevista con ella y ella no era actriz, pero hizo un gran trabajo. Y bueno, pues mi ficha de casting se les había perdido. Y cuando me lograron contactar, ya todos los personajes estaban distribuidos y César me ofrece un personaje muy pequeñito de un profesor de matemáticas, de una escena que hay en la película, muy chiquita. Y cuando yo escucho el rodar de la cámara y lo escucho a César contar y el jefe de piso diciendo silencio en el piso, vamos a grabar 5, 4, 3, 2. Ramón Barranco, no sé qué pasó en mi interior y hay un clic, algo que... Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y César luego me felicita, me saca a un lado y me dice, genial, qué natural que eres, qué bien. Y todo el mundo me aplaudía y yo decía, pero ¿qué hice si solo me di la vuelta y escribía unos números ahí? Porque yo encima era pésimo para matemáticas, pero soy artista, creo. Entonces fue muy gracioso, muy incoherente que me pongan de profesor de matemáticas. Y ese fue el gancho. Y entonces decidí hacer mi tesis rápido, que mi tesis, fíjate cómo sigue ligada al arte, porque mi tesis habla sobre la restauración de una casa que hay en Loja, que se llama, a lo mejor no sé si tú conociste en el festival, se llama Cuna de Artistas, queda en la calle principal de Loja. En la calle principal. Es un bar cultural, y aquí este fue un lugar donde durante muchos años fue una academia de arte liderada por un grupo de señoritas. Sigue siendo, pero no como era antes. Claro, antes era netamente una escuela que dio muchísimos artistas a Loja, de donde salieron muchos pianistas, violinistas, bueno, había danza folclórica, y este grupo de señoritas de élite de Loja tenían este espacio. Y yo decidí hacer mi tesis sobre esta casa porque encima tenía muchos murales, le perteneció a un filántropo lojano, el cual bueno, pues tuvo una vida muy trágica, millonario, tiene casi, bueno, mi colegio lleva el nombre de él, los terrenos de las universidades eran de él, los terrenos donde quedan marcas de supermercados gigantes eran de él, todo eso como él quedó viudo y luego su hijo murió, él básicamente todo su dinero y bueno, en general todo el dinero que él tuvo, porque era millonario, lo dejó en fundaciones y dejó todo esto. Entonces, una de esas casas era la casa de él y esa es la que yo decidí restaurar y darle nuevo uso para otra academia más. O sea, siempre estuve ligado a eso, siempre. Mira tú, ¿y alguien tomó tu proyecto para hacerlo realidad o no? No porque como las señoritas ya fueron muriendo poco a poco, eran señoras ya de edad y bueno, la parte de la directiva de este lugar fue pasando a otras generaciones. Ya luego, pues, obviamente lo arrendaron para este espacio que es como una especie de restaurante, bar-restaurante, que al tiempo tiene también, obviamente, arte, y es un espacio, un gran amigo de Miguel Andrés Villavicencio que lo mantiene y le da como ese toque todavía. Y hay ciertas aulas, ciertos cuartos de la casa, que es una casa que tiene murales y es una casa muy emblemática de Loja. Obviamente tiene este espacio, pero ahí está mi tesis sobre la academia. Y hice toda una investigación de los murales, de por quién estuvieron pintados, de por qué este señor mataba su tristeza al ser viudo y al haber perdido a su único hijo, mataba su tristeza viéndolo al pintor que contrató desde Quito, verlo pintar todo el día, porque obviamente no había internet. Estamos hablando de 1906, de 1907. Entonces, hay toda una historia. Qué buena forma de superar la tristeza, ¿no? Muy buena forma. Aparte, el hijo de él muere trágicamente porque tú conoces la puerta de entrada a la ciudad en Loja, que es este castillo emblemático. Eso no existía y en el puente, este puente que es el puente Bolívar, la gente se botaba desde ahí, se clavaba al río, porque el río obviamente todavía podían nadar en esa época, no estaba tan embaulado como está ahora. Y con el agua en un nivel muy bajo, sino que era obviamente un río donde la gente se podía bañar y se podía divertir un fin de semana y el chico se clava y se golpeó en las piedras directamente en la cabeza. Entonces este señor queda millonario y a partir de eso, para toda la gente de Loja que pueda estar conectada, Daniel Álvarez Burneo, que es, como digo, un filántropo que digo,
y hasta ahora el nombre de él está en muchos lugares de la ciudad, obviamente, y es una historia realmente trágica, pero dentro de todo, pues hoy podemos disfrutar de muchas cosas que él dejó. Qué bueno. Y entonces, en una ciudad que es netamente musical, la capital de la música del Ecuador, que es Loja, aparece esta vena de querer actuar. En principio me imagino que tú pensabas en el cine o qué. ¿Y cómo decides venirte a Guayaquil? ¿Cómo es el paso para buscas una escuela? ¿Por qué a Guayaquil si tú eres serrano, aunque seas serrano del sur, y no te vas a Quito? ¿Por qué decides Guayaquil con esa mala prensa además que tenía Guayaquil, ¿no? Mira, yo nunca había pisado Guayaquil. O Ajá, sea, yo me vine ya básicamente con 23 años y yo no había pisado Guayaquil porque, claro, para nosotros Guayaquil era un lugar peligroso, un lugar donde llegabas y te asaltaban, esa era como la consigna para mí. ajá, Pero tuve un amigo que había terminado de estudiar cine y conversando dentro de la película, conversando, él me dice, tú deberías estudiar actuación. Era otra de las personas que como que me dijo, apenas como una escena como que pudieron un poco evaluar, ¿no? La naturalidad o qué sé yo que veía en ese momento. Y él también me recomendó y me dice, él estaba dentro del equipo de producción, me dice, mis profesores de la escuela de cine en Cuenca, porque ajá. yo estuve en Cuenca, se abrieron una escuela de actuación en Guayaquil. Entonces yo le dije, ¿me acompañarías a Guayaquil? Y él fue como, básicamente, mi padre de familia, cogiendo la lonchera, y fue el que me acompañó acá a Guayaquil y conocí el ITB, que es donde estudié, conocí a Leopoldo, que fue mi maestro, a Nitsi Grau, que es su esposa, conocí el espacio Los y conocí. dije, claro, y dije, bueno, este es el lugar. Hablé, y decidí venirme, ¿no? Obviamente siempre me gustaba mucho terminar lo que empiezo, así que estoy haciendo la tesis y después de haber disertado, de haberme graduado, me decidí venir a Guayaquil. ¿Por qué no me fue a Quito? Porque en Quito pasa mi papá. Entonces yo sabía que iba a estar muy Sí. controlado por mi papá. Dije, no, Amigo mío. voy a llegar a Quito y están mis hermanos, porque mi papá, tengo 3 hermanos por parte de mi papá, ellos están pequeños todavía. Dije, no, a lo mejor no voy a poder estar, porque mi papá al inicio no estaba muy convencido. De hecho, él casi se enteró al final de mi carrera de lo que estudié Actuación. actuación. Él ¿Ah, pensaba que sí? estudiaba comunicación, porque él me decía que yo heredé toda la vena de mi tío, un tío por parte de mi papá, que fue periodista durante muchos años, y él me decía, tú pareces hijo de tu tío, no pareces mi hijo, pero mi papá él le gustan otras cosas Ya. y ligado al arte no mucho. Bueno, Entonces, ahora sí, obviamente, disfruta mucho de lo que yo hago, pero en ese momento fue como muy duro. Mis primeros años en Guayaquil fueron durísimos al inicio. bueno, yo recuerdo que a mí en mi casa, cuando dije que quería estudiar música, me dijeron, bueno, sí, pero antes estudia otra cosa, ¿no? Que te Claro. dé De hecho, de mi papá comer me y luego dijo, haces lo que quieres. produce un año arquitectura, trabaja un año, sácale el jugo primero a tu profesión y después te vas. Y yo le decía, no, papá, yo me tengo que ir, se me va a pasar la edad, yo tengo que irme. O sea, fue como a partir Pero, de ese y proceso. entonces, cuando llegas a Guayaquil, combinas, dices que empiezas a estudiar comunicación también. Claro, estudié comunicación ya al año de estar acá, porque este primer año en la otra universidad, este primer año sabático, yo igual lo aprobé. Entonces Ajá, dije, voy a aprovechar y voy a estudiar comunicación como complemento a distancia y tenía ya un año ganado, porque el primer año era como general. Entonces ok. dije, tengo un año ganado, ¿por qué no voy a aprovechar? Entonces me iba una vez al mes a Loja, clases presenciales y lo demás era obviamente vía internet. Fue muy duro porque era muy cansado al estar estudiando actuación presencial y los fines de semana tener que dedicarme a la otra carrera. Y ahí es que termino estudiando las dos y prácticamente graduándome en las dos casi a la par, en actuación y en comunicación Wow, social. wow, wow, wow. Pero además en Loja, yo pensé, cuando lo leí, pensé que había sido en Guayaquil, que habías No, estudiado no, en Loja. comunicación. Y sabes que era también como un pretexto para estar con mi familia, era un pretexto para viajar a Loja a ver a mi familia. O sea, Ah, amigo eh, mío. era un pretexto muy grande de ir a ver a mi madre, de Es que poder estar mamá con mis tira mucho. hermanos. Y Mucho. yo debo A ti te ha tratado muy confesarles bien. que he tenido la oportunidad de estar en su casa, de conocer a mamá y haber estado varias veces con ella, pero además de haber probado su comida. Y no me extraña
que en aquella época el jovencito Carpio que quería volver, era una... Me parece muy, muy divertido lo de ser una excusa para ver a mamá el hacer una carrera. Sí, y eso que te confieso que mi madre me enviaba, mientras yo estudiaba, me enviaba su comida congelada. O sea, Ah, sí. yo iba al terminal terrestre, al antiguo terminal terrestre, que hablo hace 15 años, iba al terminal terrestre en un bus muy pequeñito que era la línea 63, que eso no me voy a olvidar nunca, la línea 63, que para quienes Guayaquil nos estén viendo, obviamente la línea 63 es una caja de fósforos. Ya creo que salió de circulación porque era una... Entonces yo iba con el cartón todo alto que soy yo y con la comida congelada. Las sopas que mi mamá me enviaba estaban congeladas, la carne estaba sazonada y Wow. congelada. O sea, mi madre es, mira, mi madre es una luz en mi camino. Oye, y entonces, ¿cuándo comienzas a probar la comida de la costa, la comida de Guayaquil? ¿O es No que no muy, te no, gustaba entonces? al inicio no mucho, porque aparte económicamente no me daba para salir a comer. O sea, yo sobrevivía Ya. y el primer año fue muy duro. Tuve el apoyo de una tía mía que cuando se enteró de que yo quería venir fue la que me apoyó económicamente, porque mi madre se quedó sin trabajo justo en esa época. Mi papá no estaba de acuerdo con que yo me venga. Entonces, económicamente yo padecí mucho al inicio. Yo fui el mejor egresado de mi promoción en el ITB porque me dediqué a estudiar para no regresarme a Loja. Porque yo decía, Ok. tengo que estudiar para becarme. Y me bequé. De hecho, Alfredo Adum, el dueño del ITB, siempre que me Sí. veía me decía, tú no eres negocio para el ITB porque tú vives becado. Tú vives Sí, becado. el bueno de Alfredo. Sí, entonces Es una... fue ese proceso. Y ya después sí empecé a probar la comida de acá, obviamente. Me hacía mucha falta. Algo que yo he perdido es, por ejemplo, acá no hay muchas sopas, que en mi Sí. ciudad sí las hay. En mi ciudad hay variedades de sopas. Acá no había como mucho eso. Entonces, poco a poco le fui perdiendo eso. Ya no soy de los que comen mucha sopa. Cuando voy a Loja, sí, obviamente. Y soy amante del bolón, soy amante de los patacones, soy amante de la comida del moro, soy fan de la comida Pero guayaquileña. fíjate que es curioso que tú digas que aquí no se comen sopas, porque a mí lo que me pareció al llegar, cuando yo recién llegaba aquí, yo decía, pero esta gente en una ciudad con tanto calor, con tanta humedad, y no comienza una comida o la cena si no hay un plato de sopa delante. Otra cosa es la Eh, variedad, claro, claro, porque exacto, exacto. En Loja lleváis a gala eso de que existe una sopa para cada día de los años, para cada día del Exacto. año. Es Que decir, eso es al y menos, además es la diferencia del producto con el que lo preparas. Por ejemplo, en mi tierra se usa claro, mucho la yuca, la papa, claro, el plátano verde, que nosotros en realidad es como el guineo verde. Y acá obviamente hay otras, está el menestrón, y hay otra, el raspado de verde, y hay como otra. Es como mucha diferencia y eso me hacía al inicio mucho ruido, pero mira, yo soy feliz de la gastronomía, de disfrutar sí. la gastronomía de Guayaquil. ¿Y te has planteado alguna vez volver a Loja? Ya sé que nunca has Sí, perdido, y hablaremos de eso, el contacto con Loja, porque tú viajas asiduamente a Loja, y cuando hablo asiduamente hay épocas del año que cada semana vas a Loja, estás sí, 2 días y vuelves. sí, Pero sí. ¿te lo has planteado el volver a vivir allí, el dejar Mira, Guayaquil? nunca me lo he planteado, porque siempre, bueno, como tú dices, siempre he tenido la oportunidad de ir por trabajo o porque estoy montando una obra de teatro allá o porque tengo un proyecto por el tema del festival, cuando estaba a Ajá. cargo del festival internacional. Siempre estuve ligado a los, entonces nunca tuve esa necesidad de pensarlo. Hoy lo estoy pensando, por ejemplo, con el tema de lo que estamos viviendo, porque, claro, al cerrarse las producciones en Guayaquil, ya empiezas a ver un panorama económico que Muy no está complejo muy para el... apto, muy complejo para nosotros. Entonces, tengo una propuesta por allá y a lo mejor me toque regresarme, no a vivir, pero sí a estar una temporada, a los unos 6 meses, 7 meses, hasta que todo esto pase. Todavía lo estoy evaluando, me he dado como plazo hasta mediados del próximo mes para definirlo. Claro, obviamente voy a estar yendo y viniendo, pero creo que va a ser una temporada a lo mejor que pueda regresar a mis raíces sin quererlo, sin pensarlo. De ahí, en realidad, eh, yo dije a lo mejor para mi retiro, a lo mejor cuando tenga 50, 60 años, si pienso en regresar a mi tierra, sueño con una casa en un espacio donde nosotros nos criamos en
la finca de mis abuelos, sueño con tener una casa pequeñita por allá. Soy muy malo para el campo en general, soy muy de ¿Ah, ciudad, por sí? eso amo Guayaquil, amo Nueva York, no soy muy de playa, no soy muy de, por eso mi color, soy muy blanco, no soy muy de broncearme, no soy muy de playa ni soy muy de campo, soy muy citadino, muy citadino. O sea, a mí me gusta O sea, el que eres bullicio, urbanita. muy urbano, soy muy urbano. O sea, yo amo los malls, así no vaya a comprar nada, amo el bullicio del mall, amo el piterío de carros. Por eso los primeros días para mí fue un shock muy grande, porque en mi casa, atrás de esta ventana hay una avenida donde todo el tiempo hay carros y todo el tiempo hay mucha bulla. Y para mí al inicio, salir al balcón y escuchar los pájaros del parque de al frente era mágico. Al inicio fue como entre qué está pasando aquí y dónde están los pitos, porque pasan los camiones y mi casa se mueve. Entonces fue como, pero sí, o sea, lo he pensado y ahora, sobre todo ahora, lo he pensado mucho más. ¿Y por qué nace o cuándo te nace la idea de crear tu propia productora? Mira, cuando yo empiezo a ser conocido por el tema televisivo, yo iba mucho a Loja y, claro, empiezas a sentir el tema de la fama, entre comillas, que te reconozcan, que te saluden, que te pidan una foto, Bueno, que de alguna yo, otra manera... permíteme, Santiago, antes de que ¿Qué vas a sigas. decir? Miren, escúchenme bien todos. Yo he paseado por las calles de Loja con este señor y no había manera de terminar una frase, porque cada 3 metros le saludaban, le felicitaban, le hablaban de su carrera. O sea, lo que dice de la fama en Loja, yo no sé si a Benjamín Carrión le conocían tanto como le conocen hoy a Santiago Carpio. Perdónenme, pero es así. De hecho, una periodista me dijo, ¿usted es el nuevo Benjamín Carrión? Le dije, no, por favor, no me comprometa de esa manera tan grande. Es Todavía increíble. no, Entonces todavía no. bueno, yo cuando empecé a sentir ese cariño de la gente, un día se me acercó una señora a pedirme una foto y me dice, está lindo lo que usted hace fuera de Loja, pero ¿cuándo hace algo aquí? Y Ah, mira. en realidad eso retumbó mucho en mí. Y dije, es verdad, es verdad. Creo que es el momento como de aprovechar esto que está pasando. Y entonces, inicialmente lo que dije es, voy a traer las producciones en las que yo estoy. De hecho, fue una de las primeras obras, la primera obra que yo decidí producir para llevarla a Loja, que se llamó Infieles, es un texto de un Ajá. chileno, dirigido por Eduardo Muñoa, estaba Luisa Cuesta, estaba Elena Gui, una obra muy chévere de dos parejas y funcionó muy bien, pero a la par había un tour de una telefónica que era gratuito, entonces claro, todo el mundo se fue a lo gratis y acá al teatro no fue tanta gente. Entonces ahí empecé como a conocer el mercado y a decir, ok, tengo que empezar como productor, o sea, pensar como productor, empezar a decir qué fechas son las precisas, cuál es el mejor mecanismo de marketing para que la gente conozca lo que voy a llevar. Y así poco a poco fui creando como público, ¿no? He tenido la oportunidad de llevar a Marina Salvarezza con las obras, a mis compañeros sectores, creo que casi en un 70% han ido, y los que no todo el tiempo me lo están recordando, a mí no me has llevado, no me has llevado. Entonces ha sido crear públicos, y de repente me voy a hacer un tranvía llamado Deseo a Quito, en el teatro del CCI, El CSI. como un De reto. nuestra querida Cristina Rodas. Maravillosa Cristina Rodas, y era una producción de Sonia Valdés. Y bueno, pues en este proceso en Quito, de casi 6 meses viviendo y ensayando en Quito, eh, yo dije, bueno, me regreso a Guayaquil y ¿qué hago, no? Y ahí nace la idea y dije, voy a hacer algo en Loja, quiero hacer un musical. Entonces, yo tenía una historia, una leyenda lojana muy conocida que se llama El cura sin cabeza. Y mucha gente piensa que habla sobre el tema religioso y está arraigado en eso, pero en realidad es una historia de amor muy bonita. Y yo dije, bueno, en Loja la gente canta, baila, ¿por qué no hacerla que actúe también? Así que decidí hacer un taller pequeño de actuación, donde luego procedí a hacer un casting y empecé a hacer este musical con la compañía de grandes amigos músicos y coreógrafos lojanos. Fue como irlos enamorando a ellos. Entonces, de este musical, Ramón, llegamos, o sea, el día del estreno fue un éxito total
y a partir de los siguientes días, como la gente lo fue recomendando, nunca habían visto una leyenda local transformada en un musical tan En un bonito, porque musical. quedó muy lindo, y terminamos haciendo casi 40 funciones. La gente ¡Wow! nos, la gente nos tumbaba las puertas del teatro, pero literal, yo tengo la imagen de la gente de estar adentro en el teatro y ya no había entradas y la gente golpeando el teatro, las puertas para entrar, y así tuvimos 3 temporadas, de hecho, hicimos 3 temporadas de la obra, y Y en entonces, aquel claro, tomó momento, ¿en qué teatro lo hicisteis? en el Teatro Bolívar, exactamente en el Ah, Teatro Bolívar. ya Todavía no estaba, estaba ya se había... restaurado, no, todavía no Ajá, estaba restaurado, estaba todavía a cargo de la Universidad Nacional de Loja, que nos ayudaron muchísimo en ese tiempo, y ahí fue ir creando gente, nombres, ya no solamente era Santiago Carpio, y la gente decía Santiago Carpio, y dije, no, no es justo, porque hay un montón de gente a mi alrededor, y ahí decido ponerle nombre a la productora, y digo, no, esto lo vamos a hacer todos, no como un grupo de teatro, sino como una productora de teatro, y sale Cano Artes Escénicas, que Cano es el apellido de mi abuela, que ajá. fue la que me crió y la que a mí básicamente creo que es de donde viene mi vena artística, porque su padre fue un gran pianista, fue profesor de esta academia que te decía, donde fue mi tesis, o sea, todo estaba como muy ligado, y claro, casi le da infarto el día que yo le digo que se va a llamar así, porque fue sorpresa para ella, lo develamos todo en un evento que hicimos, eh, y casi le da un infarto a mi abuela, porque jamás pensó que iba a tomar el nombre de su padre, el apellido de su padre. De hecho, mucha gente me dice que yo debería ser Santiago Cano. Lo que pasa es que a esta altura Así de mi es. carrera ya no me voy a cambiar el nombre artístico, y mi padre me desheredaría seguramente. Bueno, Así que entonces es ahí para nace. planteárselo, sobre todo si tienes algo para heredar. Sí, 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 de hecho podría haber Bueno, pasado, pero ahí nace Cano Artes Escénicas, luego de ese qué éxito, y de bonita ahí historia, Santiago. a partir de eso ya empiezo hay nuevas generaciones de gente, y mira algo bonito que está pasando con todo esto que hemos hecho a lo largo de estos años, que por ejemplo ahora en medio de la cuarentena se aprobó la carrera de Artes Escénicas para la Universidad de Loja. ¡Wow! Y eso es maravilloso porque ha sido un efecto de toda esta labor que hemos hecho, no solamente yo, creo que ha hecho mucha gente a lo largo de estos últimos años, y es un efecto rebote positivo de parte del Festival Internacional, porque ya se ve la necesidad de que en la ciudad haya obviamente una carrera que prepare a los jóvenes en Loja. Qué gran noticia. Y rascando un poquito, ¿no tendrá que ver con esa propuesta que antes has comentado que te han hecho en Loja, esta universidad, esta nueva carrera? Tiene que ver, pues me encanta cómo Bueno, escuchas, me Ramón. alegro, ¿Cómo ligas? ¿Cómo me ligas? alegro, me alegro. ¿Estás tomando vino? No, no, limoncito, Ok, limoncito. ok. Algo por ahí tiene que ver, algo por ahí tiene que ver. Oye, Inicialmente la idea es un poco apuntalar eso. qué gran noticia para Loja y para el país, porque realmente desde que yo llegué aquí hace ya 9 años, todo se está moviendo mucho y es grande. Y eso es lo bueno. En una ocasión me preguntaba, ¿usted cree que el Festival de Loja tiene sentido hacerlo allí, en Loja? Y una de las cosas que yo decía era precisamente que eso ayudaría a la ciudad a que no se la conociera solamente como la capital de Claro. la música del Ecuador, que está muy bien, pero es que hay más cosas. El Exacto, arte hay no más solo es cosas, hay, música o es hay teatros pintura o es... maravillosos, y como te digo, hay una cuestión de arte en general, o sea, de artes vivas, ¿no? Tenemos Ajá. grandes pintores, grandes escultores, que a lo mejor nunca, si en otra época no se hubieran arriesgado a hacer una escenografía, porque de las ventajas que le he visto a mi carrera, por lo menos, es poder vincular a toda la gente que hace arte en la ciudad. Yo intento vincularlos a todos con el mismo respeto, el mismo cariño. Eso sí me ha ayudado mucho el tema de los festivales, tanto el festival Loja sobre Tablas, que es un Ahora proyecto te iba a de mi preguntar gran por amiga, ello. sí, de mi Sí, gran amiga Gina Ordóñez, bueno, nos hemos ido enamorando en el paso del tiempo de este gran proyecto. Ahora estamos esperando el tema de los fondos concursables para poder hacerlo este año en la 8ª edición, y poder participar en estos proyectos que el Ministerio de Cultura va a lanzar como plan de salvataje cultural para ok. esta época, y nosotros también ser un poco, con la trayectoria que hemos creado, ser un poco generadores de algo de trabajo y de ingreso económico para los artistas. Así que creo que eso me ha permitido vincular. Entonces, la carrera a la larga, claro, va de la mano con el Observatorio Cultural de la universidad,
y con el trabajo de grandes gestores culturales, bueno, tú tuviste la oportunidad de conocerlos algunos, Gina mismo, Gina, tenemos a una gran amiga brasilera radicada en Loja que se llama Carla García. Carla García, Gaby. Sí, es impresionante la cantidad de arte y de talento que hay y esa necesidad, sobre todo las nuevas generaciones. Yo siempre que me invitan a dar una charla, siempre les digo a los chicos, a los jóvenes, que aprovechen este momento porque yo no lo tuve que salirlo a buscar en otro lado, claro, y ahora claro, ya lo van a tener allá, van a tener la oportunidad de estar cerca de sus familias, y creo que va a ser un puntal fundamental para la ciudad, que la gente pueda quedarse a estudiar en la ciudad, que a lo mejor económicamente con esta época que estamos viviendo de pandemia, los padres no puedan enviarlos a estudiar fuera y pueden estudiar en su ciudad y pueden estar en su casa con su familia. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Es una gran noticia y además yo he sentido en Loja todas las veces que he estado. Yo aparezco en Loja por primera vez cuando hacen allí el primer encuentro de circo social. Así es. Por eso yo fui a Loja la primera vez. Y de ese encuentro nace, fíjate lo que son las cosas y las coincidencias, aunque ya estaba en nuestra cabeza, nace la idea de hacer Guadual. Exacto, me acuerdo que tú me contaste eso, de ese encuentro. Nace esa idea. Y luego el haber asistido, yo que habéis tenido a bien invitarme en una de las ocasiones al Festival de Loja sobre Tablas a dar una charla, el interés que había en la gente, y en la gente joven y en gente mayor. Lo que más me sorprendió es que había gente del medio que habían ido a escuchar como una galantería, digamos, tanto hacia vosotros como hacia mí, pero había gente también mayor simplemente interesada, simplemente con curiosidad. Hay mucha gente así, mucha gente en Loja que no ha salido de la ciudad o no ha tenido la oportunidad de actuar, porque como te digo, durante una buena época de la ciudad, casi a lo mejor unos 30 años, hubo una para en las artes, porque yo siempre me acuerdo de mi abuela contarme acerca de las veladas que se hacían, de las óperas que había y llegaban a Loja, de todas estos recitales que habían de parte de la Academia Santa Cecilia, que es la casa donde yo hice mi tesis de arquitectura, y todo lo que generaban. Hay miles de fotos en los museos de todo el arte que había en la ciudad y que, claro, se desarrolló muchísimo porque el lojano no salía de la ciudad, se quedaba en la ciudad y entonces había un desarrollo cultural muy grande de poetas, de escritores, de músicos, que obviamente hoy son un icono nacional. Así que por ese lado creo que hay mucha gente ya adulta que se quiere arriesgar a hacer cosas. De hecho, antes de ayer me llegó un mensaje por Twitter de una persona que me sigue en Twitter y me dice: Santiago, cuando sepa de algo de actuación, avíseme por favor. Yo creo que puedo actuar, yo creo que tengo talento. Entonces, de estos mensajes hay muchos y ahí ves la necesidad, como dices tú, y esas ganas de hacer cosas. Oye, antes de seguir, vamos a ver, porque tenemos algunos seguidores por aquí, pero necesito ponerme las gafas. Nos acompaña Carol Vanessa, que dice: genio de actor, bravísimo. Gracias. No hay muchas sopas, qué raro, dice. Entre líneas invítenme, por favor, invítenme. No, ya luego fui conociendo más, pues. Luego fui conociendo toda la variedad de gastronomía. Digo que al inicio fue un shock para mí no tener la sopa de mi madre. Entre líneas de vida te dice: saludos, Santiago, eres un gran profesional. Tenemos por aquí a Omar Montalvo, que se nos ha juntado. Bueno, Santi, en lo que nos estabas contando, según lo contabas, de repente caigo en la cuenta que dices que también has adaptado una historia popular de Loja, es decir, escribiste tú la adaptación, también eres autor. De hecho, la historia, y va a ser un libro que es el próximo regalo que te voy a hacer cuando te vea, naciendo de esta conversación, es un libro de leyendas lojanas. Son leyendas muy cortitas, y me acuerdo del alcalde de aquel entonces, del doctor José Bolívar Castillo en Loja, cuando vio la obra. Yo fui a pedirle obviamente auspicio al municipio, entonces me dice: pero vas a hacer un musical de un cuento tan pequeño. Le digo: doctor, es que cuando lo vea usted va a entender todo lo que yo he hecho para alargar ese cuento y cómo lo estoy tratando de hacer teatral, bueno, tratando de enamorarlo un poco al alcalde en aquel entonces.
claro, pues me dieron todo el apoyo, el municipio me dio la escenografía a través de su carpintería, me ayudaron con todo el tema escenográfico. Entonces, la El historia... diseño de la escenografía lo hiciste tú, entiendo. Claro, exactamente, exactamente. Todólogo. Y bueno, pues, o sea, a la larga, la historia en el libro creo que tiene página y media. Y tú la lees en página y media. Entonces, claro, cuando el alcalde ya vio el estreno, se subió al escenario a felicitarme, me dice, no puedo creer lo que hiciste. Está todo, la página y media del cuento está retratada en esta hora 20 casi que duraba, entre risas, llantos. Y mira que nos agarró justo el día del estreno. La obra arranca, tú que no conoces el Teatro Bolívar de Loja, tiene muchas puertas, ¿no? Para entrar a las galerías. Entonces, Efectivamente. el cuento en la historia original arranca y dice al atardecer, cuando empieza el sol a caer, la gente se encerraba en sus casas y cerraba puertas y ventanas porque el jinete sin cabeza pasaba por las calles de la ciudad. Entonces la gente tenía miedo y cerraba sus puertas y ventanas. Entonces digo, ¿cómo yo hago esto? Entonces, inicialmente escribí poner una pantalla animada con las puertas y ventanas para que se cerraran las puertas y ventanas, y después me siento en el escenario del teatro y veo todas las puertas y digo, yo voy a azotar estas puertas. Y esa noche del estreno había una marcha de camisetas negras por el gobierno. ¿Qué es eso de camisetas negras? Fue una marcha que hubo en el 2016. Ok. Una marcha en contra de alguna medida que hubo, algo. Okay. Era una marcha a las política, 8 de la digamos. política a las 8 de la noche. Entonces, claro, la obra arranca, se apaga todas las luces y los bailarines que hacían de ciudadanos azotan las puertas del teatro y la gente empieza a gritar pensando que la manifestación de la calle se había metido. Qué bonita. Entonces fue maravilloso porque el efecto fue genial. O sea, la gente nunca pensó que iba a haber ese efecto y que nunca habían visto una obra de teatro con un montaje como el mío, no pensaron que la obra empezaba desde donde ellos estaban, ¿no? Desde las puertas. No pensaban que empezaba desde ahí. Entonces, fue muy gracioso. Fue muy gracioso. Adaptas el libro, es decir, eres dramaturgo. Además lo diriges. ¿Actuaste también o no? ¿O eso se lo dejaste? Sí, actué también. Actuaste. Canté. Que no me has oído cantar, por supuesto. Haces la escenografía. Bueno. Y además, que eso es una gran virtud, lo creo, consigues aglutinar a tu alrededor a todo un montón de gente que cree en tu proyecto y que se pone las pilas, porque entiendo que toda la música fue original. Toda la música original. Lo único que no pudimos tener fue banda en vivo por el espacio. Entonces decidimos, obviamente, claro, por una cuestión de espacio y de la parte económica, éramos casi 25 personas. Tú que has hecho musicales en el teatro sabes la cantidad de gente que se requiere. Pero de repente Ramón empezó una cosa mágica en este proyecto, que fue el inicio de muchas cosas ya, los siguientes musicales y obras que he ido montando, que es que la gente estaba tan fascinada que todos los días nos llegaba comida. Nos llegaban salchipapas, hot dogs, hamburguesas, pollo frito, nos llegaba chaulafán, nos llegaba, porque la gente salía tan fascinada que yo nunca tuve que comprar. Era una como un forma de catering agradecimiento. gratuito. Sí, era como una emoción y este boca a boca que se fue desarrollando en la ciudad para haber llegado a hacer más de 40 funciones. Oye, pero eso es todo un éxito para la gran mayoría. O sea, no sé si hay muchas compañías o pequeñas productoras independientes en este país que puedan hacerse 40 funciones de una sola obra. Sí, es impresionante. Es impresionante. Entonces, ya para la siguiente, que fue la adaptación de la vida de Matilde Hidalgo, también a musical, yo dije, bueno... Era la película en la que tú... Exacto, que siempre me quedé con la pica. Entonces hablé con Jenny Estrada, le pedí mucha información acerca de la historia de Matilde. Ahí me dio pena que no estuvo Jenny, no pudo porque estaba enferma en esa época. No la pude invitar a Loja, de hecho la invitamos para que vaya. Que sí me pasó con la autora, que ya falleció, la autora de la obra del Cura sin Cabeza, de este libro, es una gran dramaturga
y que lloraba mientras veía la obra y me abrazaba y lloraba y decía, no puedo creer lo que vi, no puedo creer que de mi cuento tan pequeño usted haya hecho esto. Fue compañera de mi abuela del colegio, entonces era como, Wow. tú sabes que Loja es muy pequeña, entonces tienes mucha familia. Entonces ya luego Matilde Hidalgo, que yo dije, sí, vamos a tener gente, va a haber éxito, pero igual volvimos a romperla de la misma manera y ya la gente espera mucho lo que nosotros vamos a hacer. El año pasado no pudimos hacerlo porque yo obviamente estaba trabajando y se me complicó. Y para este año ya teníamos planificado el siguiente musical, que es la historia de un bandolero muy conocido en Loja, que se llama Nahum Briones, la historia del Robin Hood lojano, que ya está adaptada. La tengo escrita hace 2 años, están las canciones listas, tengo la imagen lista, las fotografías listas, hicimos todo el vestuario y casi 2 años no estaba esperando este proyecto, pero yo siempre soy de los que cree que las cosas tienen que ser cuando tienen que ser. Yo nunca me presiono mucho por eso. Y bueno, pues hay que estrenarlo cuando haya que estrenarlo. Qué bueno eso. Oye, me encanta, me está encantando esta conversación porque mira que hemos tenido oportunidad, pero eres toda una caja de Pandora, ¿no? Es bueno no contar es muy todo. bueno, muy bueno. Mira, según hablabas y según me ibas contando y veo esta reacción, ¿no? De que te vas a buscar, que le ofreces a la gente, le cuentas tu proyecto y se unen a él. Hubo alguien cuando llegué aquí, que ya llevaba un tiempo en Guayaquil, y alguien me preguntó que cómo me definiría o cómo definiría mi profesión o lo que nosotros hacemos como gestores, ¿no? Y yo le dije que siempre había creído que era un provocador de encuentros. Y ahora escuchándote, lo tenía súper claro. Los gestores, los productores, somos eso, somos provocadores de encuentros. Y aunque a ti la gente te conozca, sobre todo por tu faceta de actor y principalmente por tu faceta de actor en la televisión, sin embargo, ¿cómo no te va a querer? Ahora entiendo cómo yo iba por la calle contigo y todo el mundo no paraba de saludarte, amigo mío. Para la gente que nos está viendo, él está exagerando, en serio. No creáis. Mi hermano dice lo que mi hermano, tú lo contaste con respeto, mi hermano Sí. hubiera dicho, con él es imposible salir a la calle. Imposible, es Mi imposible. familia, tú no me dejaste votando, mi familia me deja votando. Mi familia No. avanza. Mi familia avanza. Mi mamá se regresa a tomar fotos. Mi mamá es todo un personaje. Mi mamá se regresa a tomar fotografías. Mis hermanos se van. Sobre todo Andrés, que es el último. Él no tiene paciencia. Pero está siendo todo un descubrimiento de verdad y te contaré que pasando el tiempo ya llevamos más de 1 hora, ¿eh? Desde nuestra primera conexión. Ya nos faltan 5 minutos para esta toda seguida y yo tenía aquí un montón de cosas, de preguntas que hacerte y han sido innecesarias porque ha fluido tan bien y a todo, pero después de todo lo que estamos hablando, recuerdo que también me llamó, no sé si fue en la misma entrevista o en otra entrevista después que te hicieron, me llamó fuertemente, y por eso lo recuerdo, una frase que dijiste, te había preguntado qué te quedaba por hacer o en Loja o qué ibas a hacer en Loja y no sé qué, y tú dijiste, yo quiero traer el teatro a Loja. Yo creo que todavía no habías hecho la producción, fíjate, Puede porque ser. le hablas de que querías llevar el teatro a Loja, hacer teatro en Loja, y que te gustaría llevar teatro a todos los rincones del país, aquellos rincones donde la gente no tenía la oportunidad de ver teatro. Sí, yo creo que es una de las cosas que a mí me quedan pendientes siempre. De hecho, yo intenté mucho durante los años que estuve a cargo del festival, de la programación del Festival Internacional de Artes Vivas. Intenté mucho tratar de tocar otros cantones cercanos a la ciudad, parroquias. Intentamos Ajá. mucho eso, pero claro, dentro del tiempo que nos permitían o de las posibilidades económicas o del presupuesto del festival se hacía complicado. Pero lo bonito es que eso ha ido pasando sin que yo lo proponga. Por ejemplo, me he invitado a diseñar proyectos de festivales ya en otros cantones de otras ciudades del país. He hecho proyectos, de hecho ahora me dio mucha pena porque acabé de hacer un proyecto para Esmeraldas, para el Bicentenario de Esmeraldas, que es una de las primeras ciudades en cumplir 200 años. Y Ajá. justo ya llegó el tema de la pandemia, ahora en agosto ellos celebran 200 años, estábamos en todo ese proyecto,
creo que eso ha sido bonito, ¿no? Empezar que el trabajo que yo haya desarrollado en mi ciudad a través del festival o los festivales, obviamente ahora lo pueda compartir ya como gestor cultural, como productor en otras ciudades. Hay proyectos que se concretan, otros que no tanto, pero dentro de todo ves un interés y cuando hay una buena autoridad, cuando hay una buena cabeza que quiere darle cultura y que quiere rescatar la cultura, un buen líder, creo que eso es importantísimo para uno como productor o como gestor cultural encontrarse con un líder así. Sin duda alguna, tienes toda la razón. Yo, a lo largo de mi vida profesional, lo que más he echado de menos la mayoría de las veces, pero he admirado cuando me lo he encontrado, es efectivamente un líder social, un líder ciudadano, un líder político que tenga claro que la cultura es una de las partes más importantes de la cultura y la educación de nuestra esencia. Y ya lo decía, y lo han dicho muchos, pero recuerdo una frase que dijo Lorca a cuenta de que había mucha hambruna en mi país justo antes, cuando se desató la guerra civil en aquella época. Y entonces había un ministro que decía que había que darle una barra de pan a cada español. Y Lorca le dijo, mejor denle media barra de pan y un libro. Así alimentará su cuerpo, pero también alimentará su espíritu. Ahí es básicamente eso. Es básicamente Entonces, eso. haciendo, porque ya mi querida Melanie ya me va a empezar a decir, Ramón, esto se alarga mucho, esto no sé qué, pero oye, haciendo un repaso, o sea, alguien que empieza sin saber muy bien por qué, pero todos son pequeños accidentes que fíjate cómo es la vida, ¿no? Por casi accidente, a través de un amigo, empiezas a estudiar arquitectura de interiores y escenográficas, que es lo que ya te llama la atención. Casi por accidente, cuando estás acabando esa carrera, haces una entrevista a un director que ha venido a Loja a dirigir una obra sobre Hidalgo y de repente te propone que vaya a un casting. Eso te lleva a Guayaquil, eso te lleva a volver a Loja, eso te lleva a recuperar las leyendas de tu tierra a través de musicales, a poner y a confrontar, a escribir, a dirigir, a producir. Haces gestión cultural. ¿Qué le queda por hacer a Santiago Carpio? ¿Qué le Uy, no sé. gustaría hacer más? Ahorita estoy en un propósito grande, Ramón, que bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero ando en un propósito grande de salir del país. Estoy en todo este proceso de intentar tocar otras puertas también, no para irme a quedar en otro país, sino porque me gustaría tener una plataforma distinta también de trabajo. He estado casi un mes preparando un casting para España. He estado, ando por ahí con mi pollita, con mi hoja, justamente a través de las redes sociales uno se puede informar de tantas Por cosas. cierto, en España no digas que andas por ahí con tu pollita presentándola en todos los sitios, ¿eh? Es verdad. Por si acaso, por Eso si te lo puedo decir acaso. a ti, es verdad, totalmente. Efectivamente, efectivamente, porque puede ser Gracias, me peligroso. alegro de habértelo contado, me alegro de habértelo contado. Fue tan peligroso como una querida y que fue mi primera, cuando empezábamos con el teatro. Voy a contar esta anécdota y seguimos con lo tuyo, que es más importante, pero que ya que ha surgido, mi querida Carol, que fue de alguna manera mi primera asistente, pero era la que llevaba prensa en los primeros, en lo anterior, en todos los meses anteriores, 8 meses de trabajo que tuvimos antes de inaugurar el teatro. Y el día antes de la inauguración se supone que yo iba a hablar y entonces aquella, que yo la quiero mucho y mira, esta tarde he hablado con ella, me pregunta, claro, Carol entonces tendría 22 añitos o 21 y me pregunta, don Ramón, ¿usted va a sacar la polla cuando diga el discurso? Y yo era la primera vez y no sabía dónde meterme. Bueno, dicho eso, sigue con tu proyecto de España, pero no vayas enseñando la pollita, por favor. Está bien, está bien. No, no, mi libreto, iba a decir mi libreto todo rayado, todo con... Bueno, entonces he estado preparando casi desde la mitad de la cuarentena, ya prácticamente hace 5 semanas he estado preparando este casting.
Así que ando en ese proceso. No sé si se va a dar o no, pero bueno, es un proceso y es un proyecto que quiero seguir. Así que por lo menos eso desde el punto de vista televisivo o cinematográfico y desde el punto de vista teatral, bueno, espero seguir trabajando muchísimo en mi ciudad. Me gustaría tener un teatro pequeño mío, una sala pequeña, Wow. me gustaría mucho. Conocí una visitando a mis maestros en Miami, porque ya Leopoldo y Nietzsche están viviendo en Miami hace algunos Sí, años. sí, hace Justo Nietzsche algunos. estaba grabando una serie Nietzsche, me colé ahí metido en Miami Ajá. y estaba grabándola en una iglesia que la transformaron en un teatro. Y era una sala Ramón perfecta. Y dije, esto es lo que yo Conozco, necesito, esto es lo que yo quiero hacer. Asumo que era conozco una iglesia. en Europa hay algunas Sí, iglesias sí, que sí. se han Oye, convertido en teatros. un proscenio maravilloso, con el Sí. fondo perfecto, con la distancia perfecta, con las bancas perfectas. O sea, La era maravilloso. acústica suele ser Mi mamá me perfecta. decía, mi mamá me acompañó en ese viaje y me decía, estás maravillado, ¿verdad? Porque claro, ¿cómo me vería ella con la boca abierta disfrutando ese espacio? Y a partir de eso se hizo, yo no tenía ganas de tener un teatro propio, pero es una como de las metas. No te puedo decir a corto plazo, pero esperemos que sea pronto. Bueno, seguro, seguro que con toda la carrera que llevas y con todo el tiempo que tienes por delante, Santiago, algunas de esas cosas. No sé quién decía que el problema de los sueños es que a veces se cumplen. Oh, sí, 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 es verdad. Y bendito problema, ¿verdad? Y no Bendito los busco problema. mucho, no los busco ni los proyecto tanto, pero bueno, están ahí, están ahí. Así que esperemos que la fortuna llegue trabajando y podamos Ojalá que sí. cumplirlos. Mira, seguimos teniendo, vamos antes de ya despedirnos. Bueno, hemos tenido aquí a Belu Hidrobo. ¡Qué Dice, maravilla! saludos para mis dos personas favoritas en este medio. Bueno, ya, Lo ya se lo máximo. dirás a otros también, Belu. Miriam Constante, que dice, lo felicito, es una caja de sorpresas muy bonita. Adelante, Dios lo bendiga. Muchas Erwin gracias. Wale, mi compañero del teatro, que ha estado a oír, Omar Montalvo, hablando de músicos. Oye, Santiago, no sé si estoy enfadado, estoy sorprendido sin duda alguna, pero no sé si mi sorpresa me lleva a enfadarme, porque ha tenido que llegar esta puñetera pandemia para que tú y yo tengamos esta conversación y descubrir todo esto. Es decir, yo me sabía tu parte de productor que habías montado, porque siempre me dices, además, eh, porque hay que reconocer que para eso eres muy humilde y eso es de alabar. Bueno, he hecho algunas obritas. A mí me ha hecho alguna obrita en Loja. Nunca me has contado que era un musical. Nunca me has contado toda esta parte. Nunca me. Sí, me dijiste el primer año del primer festival de Artes Vivas de Loja. Me contaste la historia del teatro, cómo pertenecía a la universidad, qué bueno había sido que con esto del festival se había integrado el municipio. El alcalde en aquel momento dijo, no, hay que volver a tener el municipio nuestro. Se hicieron las obras. Me contaste y me pasaste por aquellas puertas que eran pasadizos, calles que casi que pasaban de la universidad al teatro, y de hecho tú tenías la oficina de Love Claro, dentro de algún año la tuviste allí dentro de la universidad sí. y ibas directamente al teatro. Bueno, en la parte que era la parte de vestuario o de almacén del teatro, ¿no? Era algo así. Sí, sí, bueno, Oye, ha hay sido, espacios que pasaron de todo, pasamos por muchos procesos, por muchas oficinas. Bueno, y la ventaja es que tú tuviste la oportunidad de conocer todo claro, eso. bueno, ha sido un gran placer. Ha sido realmente una caja de sorpresas, mi querido Santiago. No te has Tenemos aburrido, que eso es lo hacer. importante. No, no, Ese no. era mi... Y no creo que los demás se hayan aburrido. Me ha quedado como, bueno, yo creo que he comenzado con lo que yo había preparado con las dos o tres primeras preguntas, pero ha ido todo, ha ido surgiendo de una manera muy afable, sobre todo. Eres un gran tipo. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, sigue trabajando así, sigue trabajando por tu ciudad, que eso tendrá su proyección en el resto del país, sin duda alguna. Es una hermosa ciudad. El otro día, hablando con mi hijo Gonzalo, esto lo voy a contar aquí en Petit Comité, ahora que no nos oye casi nadie, me decía que ahora cuando vuelva, él está haciendo un máster en España y quiere volver de nuevo al Ecuador.
Y decía que una de las ciudades me confesaba que no le importaría ir a trabajar a la Universidad de Loja. Mira tú. Bueno, hay Le que, gusta mucho la ciudad. La verdad es que la qué ciudad bueno, qué bueno. es preciosa. Yo la primera vez que llegué era como trasladarme a una de las viejas ciudades castellanas, ¿no? Y ahí está, por eso se la conoce, ¿no? Como Sí, la castellana ciudad de Loja. sí, Exactamente. sin duda alguna es así. Si alguien tiene curiosidad, que busque Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, que es mi Ahora ciudad. mismo, ahora mismo. Y de repente, cuando yo llegué allí, llegué a la plaza, dije, pero si parece que estoy en Medina de Río Seco, por Dios. Es muy hermoso. Ha sido un placer, un grandísimo placer, mi querido Gracias, Santiago. Ramón. Te quiero Y la muchísimo. Muchísimas próximamente gracias por este hablaremos espacio. tú y yo tomando vino, hablando de Por escenografía, favor, hablando de no producción, hablando agua, de no agua. dirección y hablando de autoría, que eso es Por lo que más favor. también me haya llegado. Y Gracias, chismeando, Santiago, que te y encanta. Te quiero chismeando. muchísimo. Hombre, Gracias. Gracias por esta yo también oportunidad. aquí. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo a la gente del teatro. Muchas gracias, de Sí, verdad. y Muchas gracias gracias. a todos los que nos estáis siguiendo. Un gran abrazo, un gran beso. Y hablando de Santiago en Santiago, esto es como el juego de la oca. No sé, aquí me imagino que se conoce igual, Me ¿no? encantaba el juego de la oca. Bueno, pues la próxima semana tendremos aquí a Santiago Sueiras, que también será una gran caja Maravilloso. de sorpresas, con alguien que puedes quedarte horas escuchando sus anécdotas a lo largo de su larga vida. De mi parte, por Y favor, le de dices Santiago a pumba, pumba, Santiago pumba. les esperamos. Pumba, pumba, pumba. Se lo Por recordaré. favor. El pumba, pumba, pumba. Yo creo que nos está escuchando hoy. O sea, que lo estás diciendo a él directamente. Y bueno, pues eso, de Santiago a Santiago, estaba previsto que terminásemos este mes de mayo, pero hemos decidido continuar con este en primera fila para estar con ustedes, para ir descubriendo cosas como hoy las que hemos descubierto de Santiago Carpio, una gran sorpresa a todos los niveles, para ir conociendo un poco más lo que es la vida cultural de esta ciudad, de este país. Y nada, gracias por seguirnos, gracias Santiago, un gran Un abrazo abrazo. virtual y nos vemos pronto. Por favor. Un Hasta muy abrazo a pronto. todos. Adiós.